Sobrevivir al mundo de The Last of Us capítulo 6. Capítulo 6. Separación parte 1. Sarah, te decepcionaré más tarde. Ve a un lado para buscar a Brian y esconderte con él. La escena de los soldados disparando al superviviente hizo que Joel sintiera muchas palpitaciones. No se atrevía a dejar que los soldados decidieran la vida o la muerte de una persona, especialmente cuando su hija estaba involucrada. Sarah estaba un poco deprimida porque había estado demasiado asustada en el camino, pero también sabía que dejar que su padre la abrazara solo continuaría arrastrándolo hacia abajo, por lo que accedió obedientemente. Maldita sea, ¿alguna vez me has pedido mi opinión? Mientras observaba en silencio la interacción entre padre e hija, Brian no pudo evitar quejarse en su corazón, pero cuando Joel bajó a Sarah, aún así extendió la mano y detuvo a la niña. Durante este periodo, la pierna lesionada de la niña inevitablemente sería tocada, pero no importa cuán doloroso fuera, la niña todavía apretó los dientes y permaneció en silencio. Te daré el arma y llevaré a Sarah a esconderse entre los arbustos de allí. Brian dejó que Sarah se apoyara en la parte posterior de la masa rocosa y dudó por un momento. Luego, detrás de Joel, usando la espalda del oponente como cobertura, insertó su pistola en el bolsillo de su pantalón. Al sentir la pistola extra saliendo del bolsillo de su pantalón, Joel de repente se sintió mucho más tranquilo y luego escuchó las palabras de Brian. El reloj que llevo tiene una función de recordatorio de cronómetro. Cuando sean 3 minutos, lo arrojaré al césped al lado derecho del soldado. Esto atraerá su atención. Tan pronto como salieron estas palabras, Joel de repente se quedó en silencio. No esperaba que la otra parte pudiera pensar en tantas cosas. Parecía que subestimaba al chico. Giró la cabeza y estuvo a punto de preguntarle a Brian por qué hizo esto, pero vio que detrás de la masa rocosa a su lado, los dos niños ya habían desaparecido. En la pendiente, el soldado también se sintió un poco avergonzado por la gente que tenía delante. Su misión era eliminar objetivos peligrosos cercanos y no había otras instrucciones de misión. No tuvo más remedio que encender la radio y pedir instrucciones. Varios ciudadanos fueron vistos afuera pidiendo instrucciones. Después de un rato, se conectó la radio y una voz masculina salió del intercomunicador, dando una instrucción extremadamente fría. Sean quienes sean, dispárales en el acto. Al escuchar las instrucciones del walkie-talkie, el soldado se sintió un poco raro. No sabía por qué le dieron la orden de disparar en el acto. Obviamente, esto iba en contra de las leyes morales. Pero señor, aquí hay niños. Ya es suficiente, soldado. Solo tienes que obedecer. El soldado originalmente quería discutir, pero cuando escuchó la voz cada vez más fría al otro lado del intercomunicador, no se atrevió a seguir discutiendo. Él dijo: como usted ordene, señor. Disculpándose en silencio en su corazón, el soldado levantó el rifle que tenía en la mano, queriendo darles un buen golpe a los hombres y niños del lado opuesto. Pero tan pronto como tomó el rifle de asalto, descubrió que la niña en manos de uno de los hombres había desaparecido en algún momento, y el niño que estaba a un lado también había desaparecido. En este momento, la mayor parte de su atención estaba en el walkie-talkie y en Tommy con el arma frente a él, y no prestó atención a lo que estaba sucediendo al otro lado. Maldita sea, ¿a dónde van esos dos niños? El soldado, que sintió que algo andaba mal, inmediatamente y con severidad interrogó a los dos hombres frente a él. Pero Joel y Tommy escucharon lo que acaba de decir en la radio. Aunque no sabían lo que pasó al otro lado de la línea, podían adivinarlo al observar las reacciones de los soldados, por lo que no dirían nada. Joel contó en silencio el tiempo en su corazón, señaló la masa rocosa desocupada junto a él y dijo con atención: están todos cansados. Los dejo descansar. Pero señor, las piernas de mi hija. Al ver que el soldado había levantado su rifle, Joel se puso cada vez más ansioso y un sudor frío le corría lentamente por la frente. En ese momento, hubo un ruido repentino en la hierba del lado derecho. El soldado se sobresaltó e instintivamente disparó una lanzadera de balas. Pero después de algunos golpes, se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente giró el arma y disparó a los dos hombres sin preocuparse por los niños. Pero Joel no podía quedarse quieto esperando la muerte. Estaba esperando esta oportunidad. Su voluntad de sobrevivir le hizo moverse extremadamente rápido. Sacó su pistola, apuntó a la cabeza del soldado y apretó el gatillo. Desafortunadamente, debido a demasiada prisa, la bala no alcanzó la cabeza del objetivo y solo alcanzó su pecho. Su pecho recibió un impacto de bala y su cuerpo cayó hacia atrás. El dolor intenso hizo que el soldado inconscientemente apretara el gatillo.
Los disparos se esparcieron inconscientemente en el aire y las ráfagas de disparos continuaron resonando en el aire. La parte 2 se subirá después de 6 horas. Tommy, que estaba a un lado, también se abalanzó para recoger la pistola en el suelo después de que el reloj atrajo al soldado. Antes de que el soldado cayera al suelo, le disparó con precisión en la cabeza. Al ver que la crisis había terminado, los dos hermanos no pudieron evitar dar un suspiro de alivio, pero en ese momento, de repente sonaron densos rugidos y pasos detrás de ellos. Quedaron atónitos por un momento y se volvieron para mirar detrás de ellos. Una densa multitud de personas infectadas apareció detrás de ellos como una ola. Tan pronto como Tommy vio esta situación, comprendió que estas personas infectadas debían haber sido atraídas por el sonido de los disparos y agarró a Joel para escapar. Sarah todavía está allí. En un momento tan crítico, Joel recordó que Brian y Sarah aún no lo habían seguido, por lo que se dio la vuelta y quiso buscarlos. No podemos ir a buscarlos ahora. La pierna de Sarah está herida. No puedes correr rápido con ella en tus brazos. Solo podemos alejar a estos monstruos para que estén más seguros. Tommy agarró al ansioso Joel y expresó sus pensamientos para evitar que la otra parte hiciera algo estúpido. Siguiendo la sugerencia de Tommy, Joel no dijo nada. Sabía que esta era la mejor manera en ese momento, así que gritó hacia los arbustos de su lado. Brian, alejaremos a estas personas infectadas. Lleva a Sarah a la carretera y nos encontraremos en el puente. Después de decir eso, Joel ya no dudó, se dio la vuelta y corrió con Tommy cuesta abajo hacia la izquierda. El camino hasta allí era accidentado y difícil, lo que podía reducir considerablemente la velocidad de los infectados. En los densos arbustos no muy lejos, Brian tapó la boca de la niña con la mano para evitar que emitiera algún sonido. Sarah también conocía el peligro ahora, así que simplemente cerró los ojos y dejó de mirar lo que estaba sucediendo afuera. Sentí que los infectados pasaban constantemente. Sus corazones latían salvajemente. Si hicieran el más mínimo sonido en este momento, su final definitivamente sería extremadamente miserable. Unos minutos más tarde, cuando el sonido de pasos fue desapareciendo poco a poco en la distancia y el silencio volvió a los alrededores, Brian suspiró aliviado y aflojó la palma de su mano que cubría a Sarah. Rápido, súbete a mi espalda. Salgamos de aquí rápidamente. Aunque Joel y Tommy han atraído a las personas infectadas, nadie puede garantizar si otras personas infectadas vendrán aquí, por lo que es mejor irse lo antes posible. ¿Qué pasa con mi papá y mi tío Tommy? Aunque su crisis se ha resuelto, Sarah está muy preocupada porque sus familiares han atraído a tantas personas infectadas para protegerla. No te preocupes, no les pasará nada. Vayamos primero al puente. Brian se arrodilló y cargó a Sarah en su espalda, le susurró consuelo a la niña y comenzó a caminar con cierta dificultad. Aunque la otra parte solo pesaba unos 40 kilogramos, no olvides que solo tenía 13 años. Después de caminar vigorosamente cuesta arriba, tomó el rifle de asalto del soldado muerto y lo llevó a la espalda. Aunque todavía no podía usarlo, tenerlo era mejor que nada. También sacó una pistola y varios cargadores de la cintura del soldado, junto con una radio, que Brian guardó en su bolsillo sin ninguna ceremonia. Después de buscar, los dos miraron en dirección al puente y caminaron lentamente hacia adelante. Esta vez Brian aprendió a ser inteligente. En lugar de caminar por un camino llano, optó por caminar por zonas accidentadas y densamente boscosas. Aunque esto consumiría su energía física demasiado rápido, no se atrevió a apostar a que no se encontraría con otros soldados en el camino. El sudor seguía corriendo por sus mejillas y algunas ramas y hojas afiladas de los densos árboles seguían rascándole los brazos. Cada vez que caminaba un rato, tenía que detenerse y descansar más de 10 minutos para recuperar fuerzas. Durante este periodo, Brian revisó la lesión en la pierna de Sarah durante un descanso. Debido a que tenía que evitar a las personas infectadas y tener cuidado con los ataques repentinos de los soldados, nunca tuvo tiempo de mirar más de cerca. Pero cuando le subió las perneras del pantalón a Sarah, descubrió que la lesión no era tan grave como pensaba. La pequeña zona empapada de sangre solo fue causada por abrasiones en la piel. La verdadera razón por la que Sarah no podía caminar era que se le había dislocado la pantorrilla, razón por la cual sentía dolor y no podía caminar. Olvídalo. Vayamos primero al puente y luego hablaremos de ello. De nuevo en el camino, el tiempo pareció hacerse extremadamente largo sin el reloj. Después de un tiempo desconocido, después de subir una pendiente, pudieron ver la barandilla de aislamiento de la carretera no muy lejos. Joder, finalmente va a suceder.
Al ver que la gran marcha estaba a punto de llegar a su fin, los ojos de Brian no pudieron evitar estallar en lágrimas y casi lloró. Fue tan difícil. No sé cómo les va a papá y a los demás. Al ver el puente acercándose cada vez más a ella, Sarah se sintió un poco feliz y un poco incómoda en su corazón. Justo cuando estaban a punto de llegar a la carretera, la radio que Brian le quitó al soldado de repente emitió un crujido, seguido de una voz que venía del interior. En el puesto de control 6, hay una gran cantidad de personas infectadas avanzando hacia el puente. Si no puedes defenderte, puedes evacuar rápidamente. Cambio. Al escuchar el contenido de la radio, el rostro de Brian se distorsionó extremadamente por un momento. Se llevó las manos a la cabeza, miró al cielo y rugió. Fuera de la carretera, dentro de una casa abandonada. Las débiles chispas de la lámpara de queroseno iluminaban el oscuro dormitorio. Brian se sentó en el borde de la cama y examinó cuidadosamente el estado de la pantorrilla dislocada de Sarah. No hace mucho, después de enterarse de que aparecería una gran cantidad de personas infectadas en el puente, supieron que debía ser extremadamente peligroso. Entonces buscaron una pendiente alta, con la esperanza de encontrar a Joel y Tommy en un lugar alto, pero a excepción del área iluminada por las farolas, todo estaba oscuro. Solo el rugido de los disparos provenientes del puente y los agudos rugidos de los infectados resonaron en la noche oscura. La búsqueda fue infructuosa, por lo que Brian solo pudo cargar a Sarah en su espalda y continuar caminando por el otro lado del puente y encontró esta casa abandonada junto a un lago al lado de la carretera. Planean descansar esta noche y comprobar la situación en el puente Motiao al amanecer de mañana por la mañana. Cuando entraron a la habitación, ya estaba hecha un desastre, con todo tipo de cosas esparcidas por el suelo. Era obvio que los residentes aquí estaban al tanto de la situación afuera y se habían ido temprano. La electricidad en la casa no funcionaba por alguna razón. Había un generador en el sótano, pero se abrió la tapa y se drenó toda la gasolina del interior. Debe haberse agotado cuando la familia se fue. Afortunadamente, Brian encontró una lámpara de queroseno que funcionaba en el lavadero exterior, de modo que podía obtener un rayo de luz en la oscuridad. Al observar el enrojecimiento y la hinchazón que han comenzado a aparecer en las articulaciones de las pantorrillas de Sarah, es posible que si no se obtiene un tratamiento eficaz, los síntomas de enrojecimiento e hinchazón se vuelvan cada vez más graves e incluso puedan producir secuelas irreversibles. Ahora estamos en problemas. Brian levantó la cabeza y miró a Sarah, que ya estaba un poco somnolienta, y suspiró suavemente, se puso de pie y sostuvo el cuerpo de la otra persona, dejándola recostarse en la cama. Luego bajó a la sala de estar, encontró un palo de madera y luego sacó 2 bufandas del colgador. Solo entonces llegó al dormitorio del segundo piso. Al llegar junto a Sarah, Brian colocó el palo de madera junto a su pantorrilla dislocada y lo envolvió con fuerza. No sabía que el método de tratamiento para las fracturas no se preocupaba por la trompa dislocada, pero ahora no tenía más remedio que tratar la enfermedad. Después de ocuparse de todo, Brian encontró una cama y una colcha en la habitación de al lado y la extendió en el suelo. Cerró la puerta del dormitorio y la cerró con llave. Luego sostuvo firmemente la puerta contra la silla. Después de apagar la lámpara de queroseno, Brian tomó el cuaderno de la mesa. Dentro también había un trozo de papel de carta, que parecía haber sido escrito por el residente divorciado a sus familiares. No prestó atención al contenido de arriba y lo tiró a un lado, poniendo el cuaderno debajo de su cabeza. Una noche de escapar y correr agotó toda su energía y fuerza física. Sintió el calor que le aportaba la colcha y se sintió extremadamente cómodo. Tan pronto como cerró los ojos, una somnolencia ilimitada invadió su corazón como una marea, tomando instantáneamente el control de su cuerpo. Su conciencia se volvió cada vez más borrosa y después de un rato cayó en un sueño profundo. Brian no sabía cuánto tiempo había dormido, pero un sonido un poco extraño en sus oídos lo despertó de su sueño y abrió los ojos de repente. Ya era mediodía del día siguiente y el sol entraba en la habitación desde la ventana. Se levantó lentamente, recogió la pistola que estaba sobre la mesa y miró fijamente hacia la puerta. El extraño sonido de hace un momento le resultaba muy familiar a Brian. Era el sonido de algo pisando las escaleras y apretando. Aunque la otra persona caminó con mucho cuidado, lo escuchó de inmediato. Caminó lentamente hacia la cama y le dio unas suaves palmaditas a Sarah, que todavía dormía profundamente. Cuando ella se despertó, él inmediatamente señaló la puerta e hizo un gesto para hacerla callar. Sarah, que acababa de despertar y todavía estaba un poco confundida, se despertó inmediatamente al ver esta situación, asintió obedientemente y prometió no hacer ningún ruido.
De repente la habitación cayó en un silencio sepulcral, pero no hubo ningún movimiento inusual afuera. No sé cuánto tiempo tomó, pero justo cuando Brian pensó que podría ser su imaginación, la manija de la puerta del dormitorio giró repentinamente, haciendo que las dos personas que habían estado relajadas de repente se volvieran nerviosas. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave. La gente afuera se dio cuenta de inmediato de que alguien podría estar escondido en el dormitorio, pero él no tenía intención de ocultarlo, por lo que preguntó de inmediato. Al escuchar una vieja voz proveniente del exterior de la puerta, Brian vaciló un momento y luego respondió. La persona que estaba afuera de la puerta dejó escapar un suave suspiro cuando escuchó la voz de un niño que salía. Obviamente estaba un poco sorprendido, pero continuó. Mi nombre es Arman, niño. Aquí es donde vive mi hija. No te preocupes, no te haré daño. ¿Abrirás la puerta? ¿Puedes tratar la lesión ósea? La persona que estaba afuera de la puerta no esperaba que el niño que estaba adentro hiciera esa pregunta, pero inmediatamente entendió la clave y dijo. Por supuesto, solía ser un soldado médico. Si no es demasiado, debería poder hacerlo. Después de recibir una respuesta definitiva, Brian no dudó. Sacó la silla contra la puerta y abrió la puerta con cuidado. Luego rápidamente dio un paso atrás y dijo con el cañón del arma todavía apuntando a la puerta. Adelante. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta del dormitorio se abrió suavemente. Un anciano de cabello blanco y rostro amable estaba en la puerta. Sostenía una escopeta en la mano y examinó sorprendido la situación en el dormitorio. ¿Son ustedes dos niños los únicos aquí? ¿Dónde están sus padres? Brian no respondió a la pregunta del anciano. Después del estallido de la plaga, desconfía mucho de los extraños, pero no dice nada sobre Sarah acostada en la cama. Solo somos dos aquí. Mi padre y mi tío han sido separados de nosotros para alejar a esos monstruos. Luego le dijo a Brian, que todavía sostenía la pistola a su lado. Brian bajó el arma, no vamos a hacer esto. Al mirar los amables ojos de Sarah, Brian sintió que algo de repente tocó su corazón. Sin decir nada, guardó silenciosamente su pistola y le dijo al anciano que tenía delante. Mi nombre es Brian y ella es Sarah. Realmente lamento haberte tratado así. Al ver al chico de enfrente dejar su pistola, Arman simplemente agitó la mano y no se lo tomó en serio. Caminó hacia el lado de Sarah y vio las piernas bien envueltas en una bufanda, mirando hacia un lado. Brian le dijo. Al sentir la mirada extraña de la otra parte, Brian sintió que parecía haber hecho algo mal, pero aún así asintió y admitió. Arman miró impotente al joven frente a él, se apresuró a acercarse a la cama y rápidamente desató la bufanda que le rodeaba las piernas. De la noche a la mañana, el enrojecimiento y la hinchazón se hicieron cada vez más evidentes, y toda la pierna empezó a hincharse en un grado considerable. Oye, enrolla tu colcha y déjala apoyarse en ella. Al ver que la situación no era particularmente grave, Arman secretamente suspiró aliviado. Tan pronto como vio a Sarah, pensó en su nieta pequeña, por lo que no quería ver a la niña de buen corazón frente a él dejando ningún arrepentimiento para toda la vida. Al ver a Arman tan enojado, Brian comprendió que debía haber sido un flaco favor y de repente se sintió un poco culpable. Cuando escuchó lo que dijo la otra parte, rápidamente comenzó a hacerlo sin refutarlo. Cuando Sarah estaba apoyada en la colcha, Arman levantó la pierna derecha lesionada de la otra parte, dobló la articulación de la rodilla a 90 grados, luego sujetó su pantorrilla con una mano y la presionó hacia abajo, cubrió la rodilla con la otra mano por detrás y tiró hacia arriba. Miró a Sarah, que tenía cara nerviosa y se miraba las piernas, y preguntó con cierta preocupación. ¿Cómo te sientes, Sarah? Sarah, que estaba mirando fijamente su pierna derecha, de repente escuchó el saludo preocupado del anciano e inconscientemente levantó la cabeza para mirarlo. En este momento, las manos de Arman hicieron una fuerza fuerte y con un sonido nítido de clic, la pantorrilla dislocada se restableció instantáneamente. Sarah, que acababa de levantar la cabeza y parecía confundida, sintió un dolor desgarrador en la pierna derecha y sus palabras de repente se convirtieron en un grito. Pero después de que el dolor pasó, se sorprendió gratamente al descubrir que su pierna derecha, que había perdido el control, comenzó a recuperar gradualmente la conciencia, lo que inmediatamente la hizo sentir extasiada. Todas las experiencias de la noche anterior daban vueltas constantemente en la mente de la niña. Sarah entendió que era debido a su lesión en la pierna que su padre y su tío Tommy atrajeron a las personas infectadas para garantizar su seguridad y que Brian la cargó con dificultad a través del accidentado camino de montaña. Todo esto la hizo sentir extremadamente frustrada y sintió que era una carga para todos.
Al mirar su pierna derecha, que ahora estaba bajo su control, Sara de repente apretó los puños y en secreto decidió que nunca más sería un lastre para los demás, debía hacerse más fuerte. Después de frotar la cabecita de Sara y sentir la sinceridad en el tono de la niña, Arman asintió con una sonrisa, expresando su aceptación y agradeciéndole. Luego dejó de sonreír, miró a los dos niños frente a él y formuló la pregunta que desesperadamente quería saber. ¿Conociste a alguien más cuando llegaste aquí? Cuando Brian escuchó esto, recordó que este lugar era la residencia de la hija de la otra parte. La otra parte obviamente vino aquí a buscar familiares. Pero cuando llegaron aquí, el lugar ya estaba vacío. Justo cuando estaba a punto de negar con la cabeza para expresar que no lo sabía, de repente recordó la carta de anoche. Con una palmada en la nuca, Brian buscó apresuradamente en el suelo y finalmente encontró la carta en un rincón debajo de la cama. Mira, ¿es esto lo correcto? Armen no podía esperar para tomar la carta que le entregó Brian. Bajó la cabeza y leyó el contenido. No sé si podrás leer esta carta. Afuera hay un desastre. Hay constantes disparos y explosiones. Hay informes de pacientes infectados y disturbios en la ciudad. Todo esto está sucediendo. Me hace sentir muy incómodo. Pero afortunadamente no vivo en la ciudad. Decidí llevar a Angelina de Gallas para encontrar a su padre. Si lee esta carta, venga de Gallas a verme lo antes posible. Espero verte de nuevo. Después de leer el contenido anterior y conocer el paradero de su hija, Arman dejó escapar un suspiro de alivio y se sintió mucho más relajado. Puso la carta en su mochila y les dijo a los dos niños frente a él. Ahora, Austin se ha caído, y cuando llegué aquí, las personas infectadas al otro lado del puente se movían en esta dirección, y será pronto estarás inseguro aquí. Planeo ir a Gallas. ¿Quieres venir conmigo? Ante esta invitación, Brian se quedó en silencio por un rato. Miró a Sara, que también estaba en silencio en la cama. Después de dudar por un momento, todavía sacudió la cabeza y dijo, lo siento. El padre y el tío de Sara no la han encontrado todavía. Necesitamos encontrarlos. Por esta respuesta, quedó claro que Arman no se lo esperaba. Solo suspiró levemente y no dijo nada más. Sacó un bolígrafo de sus brazos, escribió una dirección en una hoja de papel junto a él y la puso en las manos de Brian. Aquí es donde quiero ir. Sí, quiero decir, si no los encuentras. Puedes venir aquí a buscarme. Después de decir eso, Arman no se detuvo allí. Cogió la escopeta que tenía a su lado, volvió a frotar la cabecita de Sara, se despidió, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras para irse. Patada, 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 al escuchar los pasos que se alejaban escaleras abajo, Brian miró fijamente la nota que tenía en la mano y susurró. Después de que Arman se fue, Brian también hizo los arreglos para el plan de hoy. Las piernas de Sara todavía estaban en el período de entrenamiento y no podían ejercitarse vigorosamente, lo que significaba que no podrían alejarse demasiado de esta área. Brian sacó 2 latas de su mochila y desayunó, pensó un rato y se le ocurrió una manera. Como no podía salir a buscar a nadie, podía dejar que Joel y los demás vinieran a él. Cerca de la casa había un bosque frondoso. Recogió mucha leña seca, la apiló y la encendió con un encendedor. El fuego quemó la madera seca y la espesa oscuridad flotó en el aire, que parecía particularmente deslumbrante desde la distancia. Brian miró su obra maestra y asintió con satisfacción. Después de hacer todo esto, no se quedó de brazos cruzados y comenzó a buscar todos los suministros disponibles en la casa. Colocó todos los suministros disponibles en la mesa de la sala de estar, bajó a Sara desde el piso de arriba, le dio papel y bolígrafo y le pidió que contara los artículos y sus cantidades. Luego Brian caminó hacia el cuarto de servicio afuera. Anoche, cuando buscaba una lámpara de queroseno, miró dentro de la caja de herramientas y vio tablas de madera apiladas. Recordó que Arman había dicho que el enjambre infectado en el puente se movía en esa dirección. No sabía cuándo podrían venir Joel y Tommy, así que era mejor sellar las ventanas y reforzar la casa. Al otro lado está el puente del kilómetro de la autopista. La batalla de anoche fue extremadamente trágica. Miles de cadáveres fueron amontonados sobre el puente. La sangre tiñó de rojo todo el puente, exudando un fuerte olor a sangre. El puesto de control de aislamiento ya estaba desierto, lo que indica que los militares no pudieron soportar la avalancha de infecciones y optaron por evacuar. En una pendiente alta, no muy lejos, Joel vio a través del telescopio que innumerables infectados seguían avanzando por el puente. Parecía que se dirigían hacia la siguiente ciudad. Pero ahora no estaba de humor para prestar atención a estas cosas.
Siguió moviendo el telescopio para escanear el área cercana al puente, sintiéndose extremadamente ansioso y cansado. Después de que él y Tommy se deshicieran de las personas infectadas anoche, se dirigieron hacia el puente. Pero justo cerca se escucharon violentos disparos y explosiones. Mirando desde lejos, vieron un gran número de personas infectadas atacando el puesto de control. Aunque conocía el peligro, él y Tommy lo discutieron y sintieron que si Brian veía la situación aquí, definitivamente no elegiría seguir acercándose, sino que encontraría un lugar cercano para esconderse. Entonces, centrándose en el puesto de control, buscaron rastros de los dos niños a lo largo del perímetro del puente. Sin embargo, las explosiones provenientes de la dirección del puente atrajeron la atención de todas las personas infectadas en los alrededores. Varias veces, casi fueron descubiertos por las personas infectadas, e incluso casi fueron alcanzados por las balas disparadas por los soldados. No tuvieron más remedio que evacuar temporalmente primero. Después de que las tropas en el puesto de control fueran evacuadas, optaron por salir y buscar. Ahora llevan casi una noche buscando. Maldita sea, ¿a dónde fueron? En ese momento, Joel escuchó el sonido de alguien caminando detrás de él. Volvió la cabeza y descubrió que era su hermano Tommy y que llevaba a un hombre inconsciente en su cuerpo. ¿No estás buscando por allí? ¿Quién es? Tommy habló primero para evitar que su hermano siguiera diciendo algo. Luego puso al hombre sobre sus hombros en el suelo, sacó un trozo de cuerda de su cintura y le ató las manos a la espalda. Luego sacó una identificación de su bolsillo y le dijo a Joel. Accidentalmente lo noté cuando estaba buscando allí. Se escapó del puesto de control. Es un soldado. Debería ser alguien que no tuvo tiempo de evacuar anoche. Los hemos estado buscando durante mucho tiempo. Así que no busques a Brian y los demás. Tal vez estos bastardos los hayan visto. Al escuchar lo que dijo su hermano, Joel también sintió que era muy posible. Agarró la tetera que tenía al lado, tomó un trago y luego, con un sonido de pop, la roció en la cara del hombre. Después de ser rociado con agua, el hombre se despertó instantáneamente. Abrió los ojos de repente y miró a los dos hombres extraños que estaban frente a él. Sintió que tenía las manos atadas y dijo con cierto horror. ¿Tú? ¿Quién eres y por qué quieres arrestarme? Al ver que el hombre estaba despierto, Joel sacó su pistola, se agachó, lo miró a los ojos y le dijo. Anoche, arrestaste a dos niños, un niño y una niña, ambos de 13 años. La pierna de la niña resultó herido. Tu respuesta debe ser honesta. De lo contrario, la bala de mi pistola hará un agujero en tu cuerpo. Al mirar la boca del arma que apuntaba a su cabeza, los ojos del hombre se llenaron de miedo. No escuchó claramente lo que dijo la otra parte. Temblaba todo el cuerpo y suplicaba clemencia. No sé nada, solo soy un grabador. Por favor, Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Joel, que no tenía intención de escuchar sus tonterías, se levantó el pie y pisó con fuerza la rodilla del oponente. Desde que el soldado les disparó anoche, ha estado extremadamente disgustado con estos malditos tipos. Si no fuera por estas personas, él y su hija no estarían separados, por lo que no mostraría piedad hacia estos hombres. Se arrodilló y miró el rostro del hombre, que se estaba poniendo rojo por el dolor. Joel sacó una foto de él y su hija Sara con expresión severa, la puso frente al hombre y le dijo. Te preguntaré por última vez. ¿La has visto antes? El hombre fue completamente honesto ahora. Mientras soportaba el dolor de su rodilla, dijo dolorosamente. Realmente no lo he visto. Grabé todos los datos anoche. Realmente no los veo. Pero entonces el hombre pareció recordar algo crucial y rápidamente continuó. No, pero antes de que la infección nos atacara anoche, buscamos y rescatamos a decenas de ciudadanos supervivientes cerca del puente. Los hemos escoltado al campo de aislamiento en Houston de acuerdo con las normas. La persona que estás buscando debe estar dentro. Disparates. La respuesta del hombre golpeó el punto débil de Joel, lo agarró por el cuello y rugió. Si rescataste a los supervivientes, ¿por qué nos disparaste anoche? ¿Qué? La pregunta de Joel sorprendió mucho al hombre, que dijo con una expresión de incredulidad en su rostro. Imposible. La misión que aceptamos es buscar y rescatar a los sobrevivientes con todas nuestras fuerzas. Escoltarlos al campo de aislamiento para una gestión centralizada. Después de escuchar esto, Joel y Tommy quedaron atónitos. Al principio pensaron que la orden de los militares era eliminar a todos los supervivientes y a los infectados, pero ahora parece que la situación es diferente a la que imaginaban. Se miraron y de repente surgió en sus corazones una terrible sospecha.
Parecía que accidentalmente se habían topado con alguna terrible conspiración. El hombre descubrió la clave. Siguió luchando y retorciendo su cuerpo y le dijo a Joel: debes dejarme ir y este asunto debe ser reportado de inmediato. De lo contrario, más personas inocentes perderán la vida. Cállate. Joel sintió que su mente estaba confundida. Se puso de pie, llevó a Tommy a un lado y le preguntó qué pensaba. ¿Qué debemos hacer con él ahora? Déjalo ir. Tommy respondió de manera muy simple. Podía decir que lo que dijo el hombre debía ser verdad. Joel, este asunto no tiene nada que ver con nosotros. Nuestro primer objetivo ahora es encontrar a Sarah. En cuanto a este asunto, que a esta persona le duela la cabeza. Con respecto a la propuesta de Tommy, Joel bajó la cabeza y pensó por un momento, luego asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y se alejó, arrojando una daga frente al hombre y dijo: no te mataré. Puedes encontrar una manera de irte por tu cuenta. Después de decir eso, dieron media vuelta y se dirigieron hacia el pueblo con Tommy. Estaba a más de 200 kilómetros de Houston y tenían que buscar un coche. Pero solo 10 minutos después de que se dieron la vuelta y se fueron, una nube de humo negro flotó lentamente desde el bosque, no muy lejos de donde estaban ahora. El hongo de Last of Us es real. El hongo de The Last of Us se basa en un hongo real que existe hoy en la naturaleza y se llama Opiocordyceps unilateralis o Cordyceps. Cordyceps a menudo se conoce como el hongo de la hormiga zombie porque infecta principalmente a hormigas y otros insectos como las arañas. Se informa que un virus llamado hongo Cordyceps o infección cerebral Cordyceps, CRI, se está propagando rápidamente por todo el mundo. La región sur ha quedado completamente ocupada y un gran número de pacientes infectados ha comenzado a aparecer en el este y oeste. La Organización Mundial de la Salud, junto con equipos médicos de élite de varios países, está haciendo todos los esfuerzos posibles para derrotar a la bacteria CRI y se espera que produzca una vacuna relevante el próximo año. El gobierno ha creado urgentemente la Agencia Federal de Ayuda en Casos de Desastre, equipada con lo último en investigación y desarrollo de escáneres de infecciones. Harán todo lo posible para salvar a todos los compatriotas atrapados en la zona infectada y, al mismo tiempo, también detectará a todos aquellos detectados por el escáner como infectados. Personas puestas en cuarentena. Hay un gran número de holgazanes en las calles de todas las ciudades. Denuncian las políticas del gobierno relacionadas con el aislamiento de la epidemia. Necesitan gente y libertad. Brian estaba sentado en el sofá. Su mano izquierda seguía cambiando los canales de la radio y el bolígrafo que tenía en la mano seguía escribiendo rápidamente en el papel, registrando toda la información que escuchaba. Ha pasado una semana completa desde el estallido de la plaga, y él y Sarah se han quedado aquí durante toda una semana. De principio a fin, Joel y Tommy no estuvieron a la vista. Después de que las piernas de Sarah se recuperaron, buscaron en todas las áreas cercanas al puente e incluso buscaron en el lugar donde se separaron, pero no había rastro de ellos. Poco a poco, aprenden a aceptar la realidad y comprenden que es posible que la persona que buscan nunca vuelva a aparecer. Jeje, hermana Sarah, atrapa la pelota. Al oír el sonido de la gente jugando afuera, Brian dejó el bolígrafo y cerró el libro. Se levantó y caminó hacia la puerta principal para mirar afuera. Aunque no encontraron a Joel y Tommy cuando enviaron una señal, sí atrajeron a dos familias de sobrevivientes que huían cercanas. 3 figuras jugaban libremente en el césped fuera de la casa, pasando balones de fútbol bajo sus pies. Había un fuego junto al lago con una olla de hierro encima. Se elevaba un ligero humo. A su lado había 2 mujeres ocupadas. Desde la distancia, Brian podía oler el aroma a pescado que salía de la olla. Afuera de la casa, un hombre blanco de mediana edad estaba afilando largos trozos de madera para hacer estacas y luego clavándolas en agujeros que ya habían sido cavados para crear un círculo de cerca. Un hombre negro estaba de pie en el techo del cuarto de servicio junto a él. Sostenía una pistola y observaba atentamente la situación circundante. Durante este periodo, los dos charlaron. El hombre blanco llamado Kenne llegó aquí el día después de que se emitió la señal con su esposa Katy y su hija Angela, de 10 años. El nombre del hombre negro es Taylor. Él y su esposa, Yvette, llegaron aquí después de ser perseguidos por los infectados, jugando aquí en el césped. El chico negro, Barton, es su hijo. Aunque todos se reunieron para mantenerse calientes, a medida que aumentaba el número de personas, había una enorme carga de alimentos. Afortunadamente, su residencia estaba cerca del lago y podían obtener alimento pescando. Recientemente, también formaron un equipo. Fueron varias veces al pueblo a recoger provisiones.
De lo contrario, ahora estarían preocupados por llenar sus estómagos. Al mirar a Sarah jugando con Barton y Angela, Brian sonrió levemente. Afortunadamente estos dos niños estaban jugando con ella. De lo contrario, Sarah podría seguir inmersa en el dolor de perder a sus familiares. Luego se apoyó contra la puerta y empezó a pensar seriamente en su próximo destino. Aunque este lugar parecía tan tranquilo y cómodo por el momento, dado que la persona que buscaba ya no estaba allí, no tenía motivos para seguir quedándose allí. Brian no quiere quedarse en este lugar peligroso para siempre. Especialmente las recientes anomalías en los cuerpos de las personas infectadas lo hicieron sentir un poco incómodo. Descubrió que a algunas personas infectadas les empezaban a salir bultos rojos y blancos muy extraños en la cabeza, pero el número variaba. Por la transmisión de radio, se enteró de que esto era algo derivado del virus que invade el cuerpo humano y absorbe nutrientes del cuerpo humano. Esporas de hongos. Lo máximo que Brian ha visto es que la mitad de su cabeza ha sido erosionada por las esporas de este hongo. Esta mutación es muy extraña. En su opinión, esto puede conducir incluso a cierto grado de evolución, razón por la cual no quiere estar aquí. Después de irse de aquí, actualmente solo tiene dos opciones. La primera es ir a Dallas para encontrar a Arman. El anciano dejó una nota para Brian, quien todavía la conserva, pero no está seguro de si la otra parte podrá acogerlo. Después de todo, se puede decir que Dallas ahora está en un desastre. Incluso si Arman está dispuesto a acogerlos, ¿estarán dispuestos su hija y su yerno? La segunda forma es ir a Washington a buscar a sus padres. Aunque Brian ha tenido miedo de enfrentarlos porque se ha apoderado del cuerpo de su hijo, no hay duda de que este es efectivamente un excelente lugar al que ir. Lo único que le dio dolor de cabeza a Brian fue que la distancia no era demasiado grande. Hizo una estimación aproximada y descubrió que eran casi 2000 millas. Oh, olvídalo. Da un paso a la vez. ¿Qué estás pensando? Justo cuando Brian estaba inmerso en sus pensamientos, de repente escuchó a alguien hablando a su lado. Levantó la vista y vio que Sarah se había alejado de él en algún momento. Ella lo miró con preocupación. En los últimos 2 días, te he visto sola y aturdida. ¿Pasa algo? Después de un momento de silencio, Brian subió las escaleras hasta la puerta, luego miró a Sarah, dio unas palmaditas en el asiento junto a él y le indicó que se sentara y hablara. Después de que la niña se sentó, miró a las personas que lo rodeaban para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos y luego dijo: planeo irme. ¿Pero quién sabe? Sarah no mostró demasiada sorpresa. Ella simplemente dijo con calma: está bien, ¿cuándo partiremos? ¿Sabes lo que voy a decir? Al escuchar el tono tranquilo de Sarah, Brian preguntó con cierta sorpresa mientras giraba la cabeza y miraba el rostro tranquilo de la otra persona. Sarah sintió. Se había dado cuenta de que Brian no se quedaría aquí en absoluto. Vio que Brian prestaba atención a información externa todos los días y también almacenaba, intencionalmente o no, algunos alimentos que eran fáciles de transportar y conservar. A partir de ese momento, supo que la otra parte se iría de aquí tarde o temprano. No lo creo. Me conoces bastante bien. Brian arqueó las cejas, se reclinó contra el pilar, tomó suavemente la mano de Sarah y dijo: ¿quieres que estemos juntos? Por supuesto, iré a donde tú vayas. Por la noche, cuando todos estaban sentados alrededor de la olla de hierro bebiendo sopa de pescado aromática, Brian se levantó y anunció que él y Sarah se iban. ¿Por qué te vas? No es lindo para nosotros estar aquí. Al escuchar a Brian decir que quería irse de aquí, Tyler pareció muy desconcertado. Estaba muy satisfecho con su entorno de vida actual. Sabía que el mundo exterior debía ser muy caótico ahora. Incluso si abandonara la ciudad, es posible que no pudiera hacerlo. Es mejor que vivir aquí. Al menos aquí, los infectados no te harán daño siempre que no hagas demasiado ruido. Taylor, deja de hablar. Después de todo, todavía necesitan encontrar el paradero de sus familiares. Deberíamos entenderlo. En ese momento, el hombre blanco, Kenneth, también habló. Al contrario de Taylor, obviamente quería que Brian se fuera. Entonces, en lugar de decir algo para detenerlo, impidió que el hombre negro intentara decir algo. Siempre había sentido que Brian y Sarah eran una carga que no servían más que consumir la poca comida que tenían. En su opinión, incluso la última vez que salieron a recoger suministros, fue gracias a su esfuerzo y al de Taylor. Lo que hizo que Kenneth se sintiera más insatisfecho fue que sabía que había un rifle de asalto en la habitación de Brian.
Sintió que se le debía dar esta arma para proteger la seguridad de todos, pero cuando la pidió, ese maldito niño se negó a entregársela, así que cuando supo que la otra parte se iba, no lo detuvo. En cambio, puso los ojos en blanco y tenía otros pensamientos en mente. Taylor sabía exactamente lo que Kenneth estaba pensando porque más de una vez escuchó a la otra parte quejarse en secreto de la presencia de 2 personas más en el campamento, pero estuvo de acuerdo con los pensamientos de Kenneth y dudó por un momento. Le preguntó a Brian. ¿Cuándo piensas partir? ¿Has decidido a dónde ir? Mañana iremos al pueblo a recoger algunos suministros y luego pasaremos la noche en el pueblo. Si todo va bien, nos iremos pasado mañana. En cuanto a dónde ir, debería ser Dallas. Brian fingió no darse cuenta, sus pensamientos ya estaban escritos en sus rostros, y lo dijo con una sonrisa mientras se burlaba en su corazón. Esta era otra razón por la que ya no quería quedarse aquí. Continuar quedándose aquí sería inconsistente con su corazón. En el equipo tarde o temprano algo saldrá mal. Al enterarse de que iban a pasar la noche en un pequeño pueblo, los ojos de Kenneth se iluminaron de repente. De repente se sentó y pareció leal. Se dio unas palmaditas en el pecho y dijo: ustedes 2, niños. Es demasiado peligroso en la ciudad. Hagamos esto. Estaré con ustedes mañana. Saldremos todos juntos y volveré después de que os envíe. Brian miró a Kenneth con una media sonrisa, pero Brian no se negó y dijo: te molestaré, tío Kenneth. Luego miró a Angela y Barton, quienes se reunieron alrededor de Sarah para expresar su renuencia a irse después de enterarse de que estaban a punto de irse. Cogió el plato de sopa de pescado y dijo: bebe la sopa rápido. De lo contrario, se enfriará más tarde. Cuando todos escucharon esto, todos tomaron sus tazones y bebieron la sopa de pescado en sus respectivos tazones en silencio. Desde el principio hasta el final, Katia y Bette no hablaron. Estaban acostumbradas a obedecer a sus maridos. No tenían pensamientos en sus corazones ni en sus ojos. No está mal que 2 niños inútiles dejen el equipo donde tienen que compartir comida. Brian y Sarah cargaron sus mochilas y abandonaron la cabaña junto al lago, donde habían permanecido durante mucho tiempo. En la valla detrás de ellos, Angela y Barton agitaron los brazos de mala gana y se despidieron de ellos 2 a gritos. Kenneth caminó junto a ellos y miró el rifle de asalto colgado detrás del hombro de Brian, intencionalmente o no, por el rabillo del ojo, con un toque de codicia en sus ojos. Había una armería en el pueblo, pero hubo una explosión el día que estalló la plaga y todas las armas y municiones fueron destruidas. De lo contrario, no habría codiciado el rifle que Brian tenía en la mano. Jaja, este tipo no es tan amable. Brian miró de reojo la expresión codiciosa en el rostro de Kenneth y se burló en secreto, sabiendo que la otra parte quería aprovechar esta oportunidad para quitarle su rifle de asalto. Pero él no lo expuso. Solo pensó que más tarde le enseñaría a este tipo una lección profunda y le haría saber las consecuencias de ser codicioso. Después de caminar un rato, los 3 pasaron el puente con montones de cadáveres. En ese momento, todo el puente ya se había convertido en un caldo de cultivo para los hongos. Los hongos utilizaron los cadáveres para cultivar gérmenes y bacterias grumosas para adherirse al puente. Se extendió rápidamente y parecía extremadamente repugnante desde la distancia. Luego llegaron a las afueras del pequeño pueblo. Brian sacó de sus brazos un mapa de la ciudad dibujado a mano, con pequeños cuadrados dibujados en él, y cada cuadrado tenía escrita la categoría de la ubicación en la ciudad. Actualmente, la mayoría de las plazas con las palabras supermercados y restaurantes en el mapa tienen una cruz roja marcada con un bolígrafo rojo, lo que significa que han sido saqueadas o destruidas por explosiones en desastres. Mientras su dedo continuaba moviéndose sobre el mapa, Brian dijo: la población de la ciudad en sí no es grande, por lo que no hay muchos supermercados ni tiendas de conveniencia. Además, los sobrevivientes que aún están vivos deben estar recolectando suministros, así que... me temo que no quedan muchos suministros adentro. Siguió moviendo el dedo sobre el mapa y lentamente se detuvo en un área desconocida en las afueras del norte de la ciudad. Reflexionó un rato y dijo: sé que hay un almacén cerca de aquí que solía almacenar materiales de construcción. Sí, hay una pequeña área dedicada a almacenar alimentos. Podemos ir allí a buscar lo que queremos, y sucede que allí habrá un camino directo a Dallas. Kenneth, miras hacia donde señala Brian con ojos locos. Debes saber que están ubicados en las afueras del sur de la localidad. Si quieres ir hacia el norte, tendrás que cruzar todo el pueblo. Está insatisfecho. Dijo. ¿Estás bromeando? ¿Sabes lo peligroso que es esto y cómo puede haber comida en el lugar donde se almacenan los materiales de construcción?
Brian, escúchame. Debería quedar algo en la tienda que registramos la última vez. Debería haber suficiente. Ahora que has comido, será más seguro ir a Dallas. Pero Brian negó con la cabeza y rechazó la sugerencia de Kenneth sin piedad, diciendo: no, debemos ir allí. Kenneth miró al molesto niño frente a él con cara de enojo. Aunque quería el rifle de asalto, no quería perder la vida por ello. Entonces decidió no fingir más. Originalmente pensó en dejar que los dos mocosos actuaran como porteadores y les arrebataran sus armas de fuego y comida después de recoger la comida. Pero ahora parece que no puede. Esto es necesario. Levantó directamente su pistola y apuntó a la cabeza de Brian. Niño, no me importa si eres realmente estúpido o finges ser estúpido. Sé que eres inteligente y me temo que adivinaste lo que estaba pensando. Así que tú dijiste que ibas allí. ¿Estás tomando medidas tan temprano? ¿Pero quién sabía que Brian no estaba asustado? En cambio, una sonrisa apareció en sus labios. Levantó las manos y dijo: pensé que al menos esperarías hasta que recogiéramos la comida. Deja de decir tonterías. Al mirar a Brian, que no era cobarde frente a él, Kenneth de repente se sintió un poco incómodo, pero miró la pistola e inmediatamente se sintió aliviado. No importa lo que digas, te mataré de un solo tiro. Mostró una sonrisa cruel y dijo: saca tu rifle. Es mejor no hacer ninguna broma. Como tú me ayudaste en primer lugar, no tengo que matarte. Tan pronto como la palabra nosotros salió de su boca, Kenneth de repente se dio cuenta de que debía haber otra persona a su lado. No pudo evitarlo porque Sarah era una niña y se portaba muy bien entre semana. Ella no parecía tener mucha capacidad de lucha, así que inconscientemente, él la ignoró. Miró fijamente hacia la posición donde originalmente estaba Sarah, solo para descubrir que la otra parte ya no estaba en el mismo lugar. En secreto dijo algo malo y estaba a punto de apretar el gatillo y lidiar con Brian primero, pero de repente escuchó una voz detrás de él. Hubo una ráfaga de viento, sintió un dolor en la parte posterior de la cabeza y al instante perdió el conocimiento. Cuando Kenneth cayó al suelo con un ruido sordo, Brian cerró el puño con la mano derecha y apuntó con el pulgar hacia arriba, haciendo un gesto poderoso hacia Sarah, quien sostenía un palo de madera frente a ella y le daba palmaditas en el pecho desesperadamente con una mirada nerviosa en su rostro. Sarah simplemente sonrió suavemente cuando lo vio, tiró el palo de madera a un lado, pateó al hombre inconsciente y dijo: no esperaba que adivinaras bien. Este tipo solo quiere tu ar. No me prestó atención en absoluto. Pero luego ella te preguntó con cierta confusión: ¿no tienes miedo de que nos hubiera matado a todos a tiros? Caminando frente a Kenneth, Brian se inclinó para recoger la pistola que tenía en la mano, sacó el cargador, hizo un gesto hacia Sarah y dijo en broma: descargué las balas de su pistola hace mucho tiempo. Así que este viaje es solo para practicar tu valentía, para no armar un escándalo cuando te encuentres con una persona infectada en el futuro. No lo haré. Miró a Brian con enojo y Sarah volvió a decir: entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Brian pensó por un momento, miró a Sarah con seriedad y dijo: mi idea era dejar que lo mataras. Nos encontraremos con este tipo de cosas a menudo en el futuro, así que puedo dejarte ir. Adáptate a situaciones peligrosas con anticipación, pero, volvió la cabeza, miró hacia la cabaña junto al lago y continuó: pero él es el padre de Angela. Si la niña pierde a su padre, me temo que le resultará difícil seguir viviendo. Sé que tienes una buena relación con ella, así que no te obligaré. Depende de ti decidir qué hacer. Después de decir eso, Brian sacó una bala de su bolsillo, la cargó en el cargador, retiró el cañón del arma, puso la pistola en la mano de Sarah y luego caminó hacia la ciudad sin mirar atrás. Te espero en la puerta del bar. Sarah, mirando fijamente la figura de Brian que se alejaba, miró el arma que tenía en la mano y se quedó en silencio por un momento, pero luego respiró hondo, levantó el arma y apuntó a Kenneth, que yacía en el suelo. El sol abrasador brilla sobre las calles destartaladas. Esta ciudad, que alguna vez fue animada, se ha vuelto completamente silenciosa en menos de una semana. Solo había personas infectadas dispersas deambulando por las calles. La mayoría de las personas infectadas se quedaron allí sin comprender, con las rodillas dobladas y la cabeza ligeramente cubierta con las manos, como si estuvieran luchando ferozmente contra algo extremadamente doloroso. En ese momento, dos figuras entraron al pueblo desde el sur. Avanzaron por las afueras de la ciudad, donde había pocas personas infectadas, y se detuvieron solo cuando su camino fue bloqueado por casas derrumbadas. Vayamos a descansar a esta casa y veamos si podemos rodearla más tarde.
Brian miró el camino bloqueado frente a él, suspiró y llevó a Sarah al patio de la casa junto a él. La puerta estaba abierta y había una persona infectada parada allí, luchando por el dolor. Brian sacó su daga sin pensar y se coló detrás de ella, poniendo fin a su dolor. Después de lidiar con la amenaza, los dos buscaron en la casa cualquier cosa que pudieran encontrar y luego se sentaron en el sofá de la sala para descansar. Sarah, apoyada en el sofá, todavía no pudo contener su curiosidad y preguntó: «Aún no sé por qué tenemos que correr un riesgo tan grande para encontrar algo de comida. Hay tantas casas aquí, por lo que debería ser suficiente. ¿Importa qué? Está bien, déjame mostrarte». Al mirar la carita curiosa de Sarah, Brian no pudo evitar extender la mano y pellizcarla. Luego sacó un trozo de papel de su mochila, lo puso en la mano de Sarah y dijo: «Lo vi accidentalmente en el centro de la ciudad. Lo entenderás después de que lo mires». Sarah tomó con curiosidad el papel con el mensaje y miró su contenido. «Maldita sea, Morris, ¿a dónde fuiste? Afuera hay un desastre. Si lees este mensaje, date prisa. El lugar donde nos escondimos la última vez fue la Fair Steel Factory en el norte. No te esperaré mucho. Si hace mucho que no me miras, lo siento. Necesitas escapar por tu cuenta. Te dejaré algunos suministros y un coche. No te preocupes, cerré el auto con llave y nadie se irá. La contraseña es 7736. He puesto las llaves del coche y los suministros en el compartimento secreto debajo del escritorio. Recuerda no morir. Está bien, no te emociones tanto». Mirando la boca de Sarah, que poco a poco se abrió, Brian le quitó el papel de la mano con algo de humor y lo volvió a guardar en su mochila. Después de volver a sus sentidos, Sarah miró a Brian con expresión de incredulidad y dijo: «¿Entonces te atreves a salir así? Resulta que fue planeado hace mucho tiempo». Al escuchar la exclamación de la otra parte, Brian puso los ojos en blanco y luego se acercó a Sarah con una mirada curiosa en su rostro y le dijo: «También quiero saber qué le hiciste a ese tipo, Kenneth». Subí más de 10 capítulos en Patreon hoy.